Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Futuro ondulante por tipo cabeza hueca. Todas las decisiones impactan el futuro de la misma manera, ya sea menor o mayor. Reparar el daño de Orochimaru fue una de ellas, y cuando Jiraiya decide hacerle una pregunta a Naruto un mes antes de la final, cambia su actitud hacia Naruto y en su lugar logra lo que Naruto siempre estuvo destinado a ser: un shinobi verdaderamente fuerte. 6. Plena floración. Próximo futuro ondulante. Capítulo 6. Plena floración. Itachi nunca había pensado en volver a poner un pie en esta aldea algún día después de la masacre. Hubo una cierta diferencia en ello una vez que lo vio bajo una luz diferente. Para alguien de su reputación, esperaba que sus puntos de vista hubieran cambiado. Nunca estuvo seguro de cuál fue ese cambio. Pero lo único que le impedía abandonar esta aldea no estaba a la vista. Bien. Tenía una idea bastante clara de que su objetivo ya no estaba en la aldea según lo que podía escuchar de los aldeanos. No era posible quedarse, pero tenía que saber dónde estaba su objetivo. Kisame estaba ansioso por luchar y su compañero se dio cuenta de que causaría una muerte generalizada en el momento en que se enterara de que su objetivo realmente se había escapado. Pero tenía una misión que llevar a cabo, y esa misión era capturar al Kyuubi. Pero en cierto sentido, hizo contacto primero y lo mantuvo alejado de las manos de Akatsuki lo más sutilmente posible. Pero si eso fallaba, no le quedaría más remedio que matarlo. Después de todo, ¿qué es un sacrificio más para mantener la paz? Ambos se sentaron dentro de una tienda de bocadillos cercana y comieron contentos con un poco de dango y una ración fresca de té oolong. Para Itachi, esta fue la mayor paz que había tenido en toda su carrera como shinobi. ¿Has oído hablar recientemente? Jiraiya-sama de los Sannin acaba de desaparecer un día de la aldea, justo cuando el consejo lo consideraba uno de los candidatos a ser Hokage. Itachi inmediatamente centró su atención en dos comensales cercanos. ¿Hablas en serio? Entonces, ¿quién será elegible para el puesto? Ataque Kakashi es lo suficientemente adecuado. Pero todavía le queda un largo camino por recorrer. La gente ha estado clamando que él es la segunda venida del Sandaime Hokage y tiendo a estar de acuerdo, pero no lo sé, todavía tiene mucho que cubrir. No estaría muy seguro de eso. Por lo que he estado escuchando, Kakashi ya tiene un equipo genin del cual aprender. Sin mencionar que era un ex capitán de un escuadrón Anbu. He oído que están considerando a 2 de sus estudiantes para el rango Chunin. No es un mal currículum si me preguntas. ¿Qué, te refieres al último de los Uchiha? Si su pelea no fue interrumpida, tal vez no soy un experto cuando se trata de juzgar combates, pero creo que el otro estudiante de Kakashi es más elegible para el rango. Itachi había levantado una ceja ante esto. Oh, es mocoso, ¿eh? Sí, tal vez. El Jounin había estado clamando que él era el caballo oscuro de todo el torneo. Tal vez debería haber apostado por el mocoso Kyuubi. SHH. No tan ruidoso. Y pensé que ya habíamos superado eso después de lo que pasó. Lo sentimos, los viejos hábitos cuestan morir. Naruto recorrió un largo camino para llegar a donde está ahora, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo lleva 2 días desaparecido también. Supongo que Jiraiya-sama se lo ha llevado. Los veo hablando por el camino de vez en cuando. Es realmente desconcertante. Bueno, si vives en un mundo con ninjas que escupen fuego y convocatorias gigantescas, al menos no llamaría a eso extraño. Los 2 hombres se rieron mientras se levantaban y pagaban la cuenta antes de salir de la tienda. Dios mío, todo un descubrimiento, ¿no te parece, Itachi-san? Susurró Kisame mientras ambos terminaban su té. Un inconveniente en el que nunca habíamos pensado, es como si Konoha estuviera sobre nosotros. Terminando rápidamente su té, Kisame ya sabía lo que vendría después. Vámonos, Kisame. No tenemos más asuntos aquí. Cuando salieron, una voz repentinamente interrumpió el hilo de pensamiento de Itachi.
Es sorprendente que vengas de visita después de todo lo que has hecho. La voz se detuvo hasta que el más pequeño de los dos lo miró con esos ojos Sharingan suyos. Itachi observó a Ataque Kakashi mirándolo con las manos en los bolsillos. Itachi luego notó a las dos personas que Kakashi tenía detrás de él. Uno era Sarutobi Asuma y el otro era Yui Kurenai, un formidable Jounin de la clase de Kakashi. Itachi Uchiha. Los dos detrás de Kakashi parecieron sorprendidos cuando Itachi los miró con el ceño fruncido. Llevemos esto a un lugar más privado, sugirió Itachi. Y con eso, los 5 desaparecieron en una columna de humo. Naruto y Jiraiya. Naruto parecía furioso cuando tenía el globo de agua en sus manos mientras Jiraiya supervisaba su entrenamiento cuando se había quedado sin información para recopilar en un solo lugar. Jiraiya le había dado algunos consejos, pero el ninja de pelo gris había insistido en que descubriera la técnica por su cuenta. Había decidido que Jiraiya era mucho más duro que Iruka en ese momento. Iruka le daría de comer con cuchara si Naruto así lo quisiera, pero Jiraiya no se atrevería a tomarle la mano metafóricamente. Para Naruto, Jiraiya tenía muchas expectativas sobre alguien a quien estaba entrenando. Su método de aprendizaje era duro e indiferente, casi indiferente incluso. Es decir, si uno lo tomara tal como es. Kakashi le había dicho que mirara debajo. Mirar más allá del engaño fue clave. Naruto sabía que tenía que estar atento a lo que Jiraiya hizo momentos antes cuando hizo estallar el globo. Había estado rotando el chakra como Jiraiya hubiera querido que lo hiciera y Naruto había seguido su consejo, pero por su vida, no podía entender exactamente cómo lo hizo y qué hizo que la bola fuera tan hermosa. Comenzar con... Cada vez que miraba a Jiraiya, el anciano se daba cuenta y sonreía mientras señalaba con el dedo índice un lado de la cabeza, haciéndole un gesto a Naruto para que pensara. Eso realmente frustró al rubio. No era exactamente el kunai más agudo del set. Jiraiya ya lo había señalado, pero por lo que Jiraiya estaba señalando, era como si tuviera completa fe en el intelecto de Naruto. Gruñendo, volvió su atención al globo de agua y lo agitó furiosamente con frustración. El delicado equilibrio de la piel en realidad desestabilizó el estado natural del objeto cuando el agua del interior se sacudió violentamente, explotándolo y sorprendiendo a la siempre viva mierda de Naruto. ¿Qué carajo? En efecto. Las cosas estaban delicadas, siendo un bromista notó que la calidad de los globos no estaba a la altura de sus estándares. Pero eso no le molestó tanto ya que se dio cuenta de lo sucedido. De repente, una idea apareció en su cabeza. Jiraiya se había ido a algún lugar nuevamente para recopilar más información. Naruto inhaló esta vez, recordando lo que Jiraiya le había enseñado antes de ir por otro globo de agua y mirarlo con determinación. Esta vez lo haría bien. Konoha. Maito Gai era tan raro como parece. Tenía una forma peculiar de afrontar los problemas de la vida y una manera aún más extraña de afrontarlos. Era ruidoso y muchas veces hablaba sin pensar en el futuro. Era un firme creyente y un serio defensor del poder de la juventud y hablaba como si fuera su religión en todo momento. Extraño para los estándares de cualquier otra persona, para muchos que realmente conocían a Gai, era un tipo bastante observador. Podía saber cómo se comporta una persona únicamente a través del lenguaje corporal. Probablemente como resultado de su duro entrenamiento en taijutsu, excluyendo así a un médico, tenía el mayor conocimiento considerando cómo funciona el cuerpo. Así de bueno era Gai en comparación con muchos otros Jounin de la aldea. Gai tenía una visión extraña del mundo, pero esa visión era algo que lo había sostenido durante la mayor parte de su carrera shinobi. En pocas palabras, Gai tal vez sea un loco raro, pero era lo mejor que hay. Prácticamente había sido apodado el mejor especialista en taijutsu que Konoha tenía para ofrecer. Así de bueno era y era una tontería sacarlo de cualquier peligro que representara, especialmente cuando empezó a ponerse serio y a empezar a pensar. Cuando vio a Kakashi siguiendo a dos personas con capas negras con diseños de nubes rojas por todas partes, justo cuando se estaba reuniendo con su equipo, tuvo que cancelarlo de inmediato y le dijo a su genin que fuera hacia la ciudad. Siguió a su rival cuando llegaron a una parte de la orilla del río Nakano. Se detuvo cuando lo hicieron las 5 personas. Por lo que podía ver desde donde estaba parado, podía ver a Kurenai y Asuma flanqueando la espalda de Kakashi mientras los dos shinobi relativamente desconocidos estaban al frente. Al principio, Gai pensó en realizar una emboscada pero decidió no hacerlo. No sobrevivió tanto tiempo solo para abrirse paso tan imprudentemente. Entonces, como cualquier shinobi, al principio miraría.
Fue entonces cuando el más bajo del dúo sospechoso decidió quitarse el sombrero, que finalmente sorprendió a Gai. Era uno de sus ninjas desaparecidos de mayor prioridad, Uchiha Itachi. De repente, sintió un hormigueo en la columna por el peligro que parecía emitir Itachi. Esto no fue bueno. Kakashi. Cuando se centró en el dúo, supo que probablemente le esperaba una pelea. Jiraiya le había hablado de una organización formada por los criminales más peligrosos del mundo actual. Uno de ellos provocó la masacre de uno de los clanes fundadores de Konoha. De pie frente a él, sin ni siquiera una pizca de preocupación grabada en su rostro, Uchiha Itachi se desabrochó el área del cuello de su capa y dejó que una mano colgara hacia donde estaba la abertura actual de la túnica que estaba frente a su pecho. No tengo ninguna intención de pelear contigo. No tengo reparos en este pueblo. Simplemente deseo recoger nuestro objetivo en Konoha. Sasuke no está aquí. Kakashi lo había interrumpido. Había enviado al menor de los dos hermanos en su misión de obtener uno de los pergaminos de invocación de su clan. Itachi aparentemente ni siquiera se inmutó cuando escuchó el nombre de su hermano menor. El mayor de los dos simplemente respondió. Una suposición lógica pero equivocada. Buscamos algo más, el legado del cuarto Hokage para ser exactos. Kakashi se levantó el protector de la frente, revelando su Sharingan mientras continuaba. Entonces Naruto. Según esa afirmación, eso significa que debes trabajar para Akatsuki. Eso llamó la atención de Itachi y su compañero a juzgar por lo que Kakashi había deducido. Se suponía que nadie en el País del Fuego sabía quién o qué es Akatsuki. Al menos eso es lo que entró en la cabeza de Kakashi. Itachi-san, supongo que no podemos dejarlos como están, ¿verdad? El compañero más alto de Itachi se quitó el sombrero de paja y alzó la gigantesca espada sobre su hombro. No podemos permitir que Konoha se entere de nuestra existencia. Dijo el hombre de piel azul con una sonrisa amenazadora. Kurenai estaba frunciendo el ceño. Eres el monstruo de Kirigakure, Oshigaki Kisame, buscado por genocidio y múltiples atrocidades en Kirigakure no Sato. Parece que Itachi también tiene algunos aliados poderosos. Kisame se rió entre dientes y se inclinó como si estuviera orgulloso de su trabajo. Me siento honrado de que mi nombre se difunda incluso en Konoha. Kakashi, ¿qué diablos está pasando aquí? Preguntó Asuma mientras sacaba sus cuchillos de trinchera y los sostenía con un agarre inverso. Una pregunta que hoy debería quedar sin respuesta. El Uchiha luego le habló a Kisame, ¿nos llevaremos a Kakashi-san con nosotros, Kisame? Entonces fue una decisión desafortunada, parece que Sameara no será capaz de hacer todo lo posible. Si estaba decepcionado, ciertamente no lo estaba demostrando. De hecho, estaba sonriendo bajo ese enorme cuello de su. El ex miembro de Ambu se convirtió en un ninja desaparecido, luego se volvió hacia Kakashi y señaló con el dedo al hombre. Eliminar el resto. Y así, se desató el infierno. Naruto. Cuando Jiraiya entró en el entrenamiento de Naruto, el sabio Sako nunca esperó que la rubia hiciera estallar el globo de agua tan rápido con una mano. Una sonrisa escapó de los labios de su aprendiz y gritó de alegría, mientras sonreía a Jiraiya, quien parecía sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos. Santo infierno en una canasta de mano. ¿Desde cuándo? Entonces, ¿qué sigue? Cualquier pregunta adicional en su cabeza fue inmediatamente eliminada cuando regresó al interior de la posada mientras le decía a Naruto que esperara. Unos minutos más tarde, Jiraiya estaba de regreso arrastrando consigo un saco de pelotas de goma. Naruto miró con disgusto. Fue otro maldito ejercicio. Muy bien, paso 2. Haz explotar esta pelota de goma agregando más poder. Jiraiya lo demostró con una mano mientras la pelota explotaba en su mano. La mirada de decepción de Naruto fue reemplazada por intriga mientras miraba la mano del hombre mayor. Entonces voy a inundar esa cosa con más chakra hasta que explote. No parece tan difícil comparado con el primero, si me preguntas. Comentó Naruto antes de agarrar una pelota de goma del saco mientras Jiraiya se reía entre dientes. Oh, ¿no tienes idea y qué? Preguntó el rubio. Jiraiya simplemente dio una pequeña mentira y dijo. Nada, solo algo que recordé cuando estaba en la ciudad buscando información. Una vez más, Jiraiya quería que Naruto resolviera las cosas por su cuenta en este caso. Si Naruto tuviera ese potencial para superar al cuarto Hokage, entonces este sería el jutsu para demostrarlo. Hasta ahora, sus expectativas se habían cumplido con el ingenio de Naruto. Cuando vio que Naruto comenzó a realizar la segunda parte del entrenamiento con poco o ningún efecto, levantó una ceja.
Naruto, en lugar de parecer impaciente, respiró hondo y miró fijamente la pelota de goma una vez más. Tiene que haber algo que estoy haciendo mal. Escuchó al rubio murmurar y Jiraiya sonrió. Parece que su alumno no necesitaba tantas pistas después de todo. Konoha. Tan pronto como Itachi terminó esas palabras, de repente se convirtió en una bandada de cuervos que se dispersaron por todos lados. Kakashi miró a su alrededor, su Sharingan desechó el genjutsu mientras Kurena y Asuma disipaban el suyo. No estaba preparado cuando Itachi apareció repentinamente detrás de él con un kunai preparado para derribar a Asuma. ¡Mierda! Kakashi inmediatamente giró y con la misma rapidez un rayo crepitó en su mano. Estaba a punto de completar el Raikiri cuando de repente se detuvo cuando su Sharingan disipó otro genjutsu. ¿Cómo diablos está haciendo esto? Este es un genjutsu de doble capa. Kakashi canceló su ataque y atrapó a Itachi por el torso. La visión que era Itachi resultó ser Kurena y mientras que Asuma resultó ser el Uchiha prodigio. ¿Qué diablos? Preguntó Kurena y desconcertado mientras Kakashi se lanzaba hacia adelante y se dirigía directamente hacia el río. Es una trampa. Murmuró Kakashi cuando Itachi de repente brilló y explotó con un solo sello manual. Auge. La tierra debajo del clon se hizo añicos por el impacto en el suelo, enviando rocas humeantes y escombros volando por todas partes y algunos chocando contra las aguas del río debajo. Kakashi y Kurena ya aterrizaron en el agua mientras Itachi saltaba también a la superficie del río Nakano. Miró a sus dos oponentes mientras su compañero luchaba contra Asuma. Eso fue peligroso. Itachi de repente había tendido una trampa y usó esos dos genjutsu para distraernos y romper nuestra formación. Asuma fue rechazado por Kisame e Itachi colocó un Kage Bunshin allí mientras estábamos bajo la ilusión y posteriormente nos engañó a ambos. ¿Honestamente pensaste que mis ojos son la única forma en que puedo lanzar genjutsu? Preguntó Itachi mientras caminaba hacia ambos. Kakashi y Kurenai se prepararon, pero Itachi permaneció impasible. Conocí esa debilidad obvia hace años, incluso antes de convertirme en un ninja desaparecido. Entonces, para compensar, desarrollé mi habilidad genjutsu y entrené con ella para que, incluso con la punta de mi dedo, pueda colocarte en una ilusión fácilmente y desde allí, lanzar más según sea necesario. Kakashi y Kurenai se estremecieron ante esa indicación, por lo que pudieron ver por las palabras de Itachi, significaba que él sería capaz de lanzar un genjutsu incluso sobre los shinobi más preparados y luego superponerlos tanto como necesitara o quisiera. Quedó bastante claro en ese momento, Uchiha Itachi ahora estaba al nivel de un Kage. De repente, una mano apareció de la manga derecha de Itachi y con ella varios shuriken estaban allí. Kurenai estaba a punto de sacar su arma cuando Kakashi comenzó a realizar una serie de sellos manuales antes de golpear el agua debajo de él. Suiton. Suijineti, liberación de agua. Formación de campamento de muro de agua. El agua pronto subió y los protegió cuando 4 mortíferos taladros de agua se estrellaron contra el nuevo obstáculo. Impresionante, Kakashi-san. Ese Sharingan tuyo debe haber venido de un miembro muy talentoso del clan Uchiha. Es lamentable que nunca puedas acceder a su verdadero poder ya que no eres descendiente de Uchiha. Él ni siquiera lo está intentando y Kakashi pensó, detrás de él, Kurenai había desaparecido y el agua caía una vez más al río. Detrás de Itachi, Kurenai había resurgido y soltó un par de kunai hacia la espalda de Itachi. Al escuchar el chapoteo del agua, Itachi giró su mirada hacia donde lo escuchó y vio 2 kunai dirigiéndose directamente hacia él. Inclinándose ligeramente hacia atrás, las 2 armas pasaron a su lado sin ningún problema mientras Kakashi ahora realizaba su técnica característica, el Raikiri, Lightning Blade. Luego escuchó un silbido y miró hacia atrás, vio a Kurenai girando y desapareciendo de su vista. Magen. Jugakusatsu, ilusión demoníaca. Muerte atadora de árboles. Los ojos Sharingan de Itachi giraron locamente mientras descifraban el genjutsu en cuestión de segundos. Kakashi de repente se congeló cuando se sintió atado y restringido. El Jounin de cabello gris pareció sorprendido cuando vio un árbol que lo ataba cerca. Su Sharingan disipó instantáneamente la técnica sin mucho problema. Cuando disipó la ilusión, se encontró con el pie de Itachi, golpeándole la cara. Itachi entonces soltó el shuriken que tenía en su mano y les envió directamente a Kurenai, quien lo esquivó saltando hacia un lado no sin antes encontrarse con un Itachi que la había levantado por el cuello y le había dado una patada en el abdomen, mandándola a volar. Un esfuerzo inútil, Kakashi-san, Kurenai-san, con estos ojos, soy casi invencible.
Mi Sharingan ha evolucionado a una forma mucho más elevada en comparación con la tuya. Arriba en la orilla del río, Asuma estaba teniendo tantos problemas como con Kisame como Kakashi y Kurena y estaban con Itachi en el río de abajo. Kisame no solo tenía un alcance más largo, sino que también tenía esa fuerza monstruosa suya, aumentando la potencia y el potencial asesino de su espada, Sameada. Tuvo una desafortunada lección al conocer las propiedades de Sameada cuando Kisame le rozó el hombro. Lo más aterrador fue que Kisame parecía simplemente estar jugando con él. Afortunadamente para él, logró cortar a Kisame en la mejilla antes, asegurándole que podría enfrentarse a un ex miembro de los 7 espadachines Shinobi. Suiton. Suikodan no Jutsu, liberación de agua. Técnica Battle Shark Bullet. Una oleada de agua con forma de tiburón blanco se dirigió hacia Asuma, quien había saltado de su lugar y rodó por el suelo. Al ponerse de pie, Asuma se sorprendió de repente cuando Kisame estaba a su lado con su enorme espada ya en medio de su movimiento. Konoha Goriki Senpu, torbellino de hoja fuerte. Una fuerte patada hacia atrás se estrelló en el pecho de Kisame, y lo envió a toda velocidad hacia el río. Kisame rebotó en la superficie del agua 3 veces más como un pequeño guijarro antes de aterrizar en el otro lado del río. Mientras el agua subía, el muro de concreto del otro lado se derrumbó por la fuerza de la velocidad de Kisame. Gai, seguro que te tomaste tu tiempo para llegar aquí. Asuma le dijo a su camarada al frente, quien respondió. Tuve que hacer arreglos, perdóname por llegar tan tarde. Cuando el agua retrocedió, vieron a Kisame con su mano izquierda en la pared ahora llena de cráteres y parecía que estaba perfectamente bien por el ataque de Gai. La peor parte de todo fue que Kisame se veía completamente bien y parecía como si estuviera disfrutando demasiado la pelea. Después de todo, los shinobi de Konoha no son incompetentes. Ahora me estoy emocionando. Me rendiría si fuera usted. Ahora mismo, hay refuerzos preparándose y avanzando hacia esta área mientras hablamos. En cualquier momento, el pueblo estará completamente cerrado. Nadie puede entrar ni salir de este pueblo hasta que se elimine la amenaza. ¿Ya estás fanfarroneando? Algo solapado como eso no le conviene a un pájaro dodo como tú. Kisame respondió con una mueca de desprecio, sus dientes afilados se mostraron mientras su sonrisa se ensanchaba por la postura del hombre. Una historia que recordó de su antiguo maestro, el anterior mayor de Sameada, Fubuki Suikazan. Había una vez un simple genin de Konoha que solo podía librar batallas con taijutsu. Era un hombre lo suficientemente audaz como para enfrentarse a la generación anterior de los 7 espadachines. Por supuesto, el valiente murió en ese encuentro. Ese día fue pasado por las espadas de los feroces espadachines de la niebla, no sin antes matar a más de la mitad de sus miembros. Su maestro vivió para contarlo, pero los portadores de Kubikiryocho, espada del verdugo, Kiba, colmillos, y la Mekade y Shibuki, Splash, fueron asesinados por el feroz ataque del hombre. La historia se transmitió a muchas personas alrededor de Kiri y muchos de ellos no pudieron evitar respetar al hombre por lo que había hecho y logrado ese día, incluso si les había costado shinobi con posiciones ilustres. Los 7 espadachines cambiaron para siempre ese día. El criterio se volvió más duro después de eso, y su maestro recordó que muchos posibles miembros fueron asesinados durante el proceso de selección que llevaron a cabo los 3, Akebino Hinin, Kuriarare Kushimaru y su antiguo maestro, Fubuki Suikazan. Y ahora, viéndolo por sí mismo, Kisame no pudo evitar sentirse entusiasmado ante la perspectiva de luchar contra este temible estilo. El Jounin ante él tenía un extraño parecido con el que su maestro había descrito. Ah, entonces debe ser el hijo de ese hombre. Pensó Kisame con una sonrisa mientras colocaba a Sameada sobre su espalda una vez más y sonreía maliciosamente mientras comenzaba a realizar sello tras sello. Pensar que podría enfrentarme a alguien usando ese estilo aquí en Konoha, simplemente me hace hervir la sangre. Kisame estaba a punto de realizar otro jutsu cuando apareció Itachi, a su lado con un brazo sosteniendo al más alto de los dos hacia atrás. Por muy necesario que fuera, no podemos permitir que un pueblo entero nos persiga debido a una pequeña fuga, no estamos aquí para iniciar una guerra. Una retirada táctica es la solución más prudente que tenemos ahora. Kakashi estaba a punto de cargar con otro Raikiri hasta que Itachi habló una vez más. Es inútil que pelees conmigo, Kakashi-san. Después de todo, deberías saberlo. No solo tengo el poder del Sharingan, sino también su poder superior. Forma más evolucionada, el Mangekyo Sharingan, ojo de molinillo de caleidoscopio. Así que guarda tu chakra, nunca podrás esperar derribarme con tal jutsu.
Kisame chasqueó la lengua mientras colocaba a Sameada sobre su espalda, justo cuando las cosas estaban a punto de ponerse divertidas. Con este nuevo conjunto de información, es seguro decir que colocaron al Jinchuriki en algún lugar fuera de su alcance, posiblemente con un shinobi de alto rango haciendo su guardia. El líder debe ser notificado. Itachi mencionó esto y ambos desaparecieron en una nube de humo. Kakashi bajó la guardia por un segundo mientras los 4 Jounin permanecían en silencio mientras todos se miraban el uno al otro con bastante solemnidad. Kakashi, pareces saber sobre el espectáculo de fenómenos con el que está Itachi en este momento. ¿Por qué están detrás de Naruto? Kakashi simplemente asintió y notó que su pierna izquierda dolía mucho después de lo sucedido. Primero el hospital, esta historia va a durar un tiempo. Jiraiya-sama me contó un poco antes. Ubicación desconocida. Para Uchiha Sasuke, los restos de uno de los escondites de su clan le recordaron recuerdos que preferiría no recordar. Las paredes altas, huecas y casi aburridas de este escondite en particular le recordaron a su padre una vez llevándolo a él y a Itachi a través de estos mismos pasillos. Solo pensar en eso hizo que Sasuke temblara de furia y casi hizo un agujero en la pared a su derecha. Interiormente, se comprometió a nunca pensar en esas cosas con familiaridad. Itachi había cometido un pecado grave contra él, el clan y sus antepasados. Una transgresión que solo puede ser recompensada con la muerte. Sasuke juró que le haría pagar a Itachi. Sasuke-chan. Nunca pensé que te vería visitar los almacenes de tu familia tan pronto. Sus oscuros pensamientos fueron interrumpidos por la voz que había reconocido. Sasuke miró a la anciana sentada encima de un bloque de concreto y la consoló con una almohada debajo de ella. A su alrededor, los gatos estaban de pie o descansando en su regazo. Ella era la encargada de sus almacenes, a la que él acudiría si necesitara algo realmente importante. Neko-ba, estoy aquí por un pergamino de invocación. Dijo, sin siquiera una oportunidad. No perdería el tiempo en una pequeña charla. Eso no era lo que tenía en mente cuando visitó este almacén en particular. Su declaración levantó una ceja en la anciana que se preguntaba por qué Sasuke querría un pergamino de invocación tan temprano en su carrera. Por otra parte, por haber quedado privado de una familia a una edad temprana y tener a su hermano como responsable del desorden, no podía culpar al niño. ¿Tienes algún animal en mente entonces? Preguntó. Sasuke respondió. Algo que pueda causar un daño masivo en un área en cuestión de segundos, algo ágil, lo suficientemente rápido y que pueda maniobrar bien contra otros animales invocados. Supongo que estoy pidiendo algo como el invocador del sapo. Neko-ba pensó en esto durante varios largos segundos hasta que aplaudió ante la idea. Puede que tenga algo que pueda maniobrar bien contra otras convocatorias. No sé cuál es tu primera y tercera opción, pero puede darte una ventaja que muy pocos tienen en el mundo shinobi. Luego, la anciana llamó a su nieta, Tamaki, para que entrara a la habitación. Le dijo que obtuviera un pergamino de uno de los estantes archivados debajo de un corredor específico y luego volvió su atención a Sasuke. Tamaki regresó con algunos pergaminos en la mano y uno más grande debajo de ellos. La convocatoria del halcón te será de gran utilidad. ¿Te queda bien, Sasuke-chan? El Uchiha más joven tomó los pergaminos de las manos de Tamaki y asintió en agradecimiento hacia el guardián de su clan durante muchos años. Sin decir palabra, les dio la espalda a los dos y se fue con la solemne promesa de regresar cuando llegara el momento. Fuera del escondite, su escolta lo estaba esperando. Era un miembro de Anbu que vestía el uniforme estándar y solo con una máscara distintiva que tenía la forma de un tigre. Sasuke notó que el hombre se movía casi mecánicamente en su viaje hacia ese lugar. Su voz estaba amortiguada por la máscara, pero Sasuke se dio cuenta de que era plana y monótona. Sus movimientos estaban arraigados con años de entrenamiento y notaron que Itachi había actuado más o menos igual después de convertirse en miembro en poco tiempo. Su interés en la organización se despertó en ese mismo momento. Tal vez podría solicitar una membresía uno de estos días y entrenar bajo su mando. Estaba seguro de que podría volverse más fuerte en condiciones de entrenamiento tan duras. ¿Has encontrado lo que estabas buscando? Preguntó el agente enmascarado. Sasuke respondió con un silencioso asentimiento. Un pájaro mensajero voló sobre ellos y dio vueltas antes de regresar en dirección general al pueblo. También es un momento perfecto. Nos llamarán inmediatamente al pueblo. Ha surgido una emergencia. Con eso, el miembro Anbu saltó de su posición y se dirigió hacia la aldea, con Sasuke siguiendo su ejemplo. Konoha.
Haruno Sakura se sintió bastante decepcionada al descubrir que sus compañeros de equipo habían abandonado la aldea. Sasuke había solicitado una expedición a uno de los almacenes de su clan y había estado desaparecido desde esta mañana, mientras que Naruto desapareció 2 días antes en una misión sin avisarles primero. Al menos, eso es lo que Kakashi le había dicho cuando de repente la despidió y le dijo que se encontrara con algunos de sus compañeros genin en cierto lugar para otra misión de limpieza. Sin embargo, a ella le pareció extraño. Debido a que la aldea estaba en total desorden y Konoha no tenía un líder electo a partir de ahora, no había manera de que se les permitiera realizar misiones fuera de la aldea mientras todavía estaban encerrados. Eso significaba que no habría misiones de terceros por completo. Las misiones solicitadas por la oficina al mundo exterior eran aún más improbables, esas cosas requerían que el shinobi que iba a tomar esa misión tuviera el nivel de habilidad Jounin. A menudo eran peligrosos e involucraban la seguridad nacional o de la aldea y, dado que era poco probable que Naruto tuviera ese tipo de misión, le surgieron más preguntas en la cabeza. Ahora entendía por qué Shikamaru desconfiaba de muchos de los adultos de la aldea últimamente. Ella encontró la idea desconcertante, por decirlo menos. Me alegra que finalmente hayas llegado para unirte a nosotros, Sakura. ¿Qué has estado haciendo durante los últimos 10 minutos? ¿Asegurarte de que tu cabello estuviera suave como la seda? Preguntó una voz, burlonamente. El hilo de pensamiento de Sakura fue repentinamente interrumpido cuando parecía molesta por ese golpe hacia ella. Al girar a su derecha, vio a Kiba sentado en un porche mientras acariciaba a Akamaru, quien le sonreía. Giró la cabeza y vio a su compañero de último año, Tenten, sentado en el techo haciendo girar un kunai con su dedo índice y a Shikamaru apoyado en la pared no muy lejos de Kiba. Me sorprende que puedas hacer sarcasmo, Kiba. Siempre pensé que sería demasiado para alguien como tú. Ella respondió al comentario de Kiba causando que el chico salvaje gruñera mientras Tenten se reía en el techo mientras le decía a Kiba, Touche, Kiba. Antes de que Kiba pudiera hacer una respuesta ingeniosa, Shikamaru aprovechó esta oportunidad para detener las discusiones y no perder más tiempo. Muy bien, eso es suficiente. No estamos aquí para bromas estúpidas. Como sabes, la fuerza Jounin mantiene cierto orden dentro y alrededor de la aldea mientras los Chunin patrullan las fronteras. Los equipos Genin fueron asignados para ayudar con la restauración de parte de la infraestructura, si no lo sabes, desde la semana pasada. El Jounin decidió que algunos Genin llevarán a los niños a uno de los departamentos de la división de inteligencia para ayudar. Y afortunadamente, no llegamos al departamento de tortura e interrogatorio, o de lo contrario podríamos ver a Anko y posiblemente a Ibiki. Con eso, todos los adolescentes se estremecieron al pensar. Entonces, ¿a dónde nos asignarán? Shikamaru miró el pergamino que le habían dado y leyó más el contenido. Dice que aquí estamos en el departamento de investigación y desarrollo. No fueron muy afectados, pero tienen muchas cosas de las que vale la pena deshacerse. Algunas del equipo allí parecía demasiado dañado para ser reutilizado. Espera, ¿el departamento de I+D? El lugar donde investigan sobre armas y aplicaciones de sellos. Oh, diablos, inscríbeme. Tenten interrumpió mientras sus ojos brillaban de alegría. Para Tenten, era como si estuviera en la tierra de los dulces. Kiba dio un paso atrás ante el repentino cambio de actitud de la chica mientras Sakura miraba a Shikamaru y le hacía una pregunta repentinamente importante. ¿Sabes? Según lo que estoy viendo con Tenten-san, creo que deberíamos optar por Teiji, ¿no crees? Sakura le murmuró a Shikamaru, quien se encogió de hombros ante eso. Prefiero morir antes que quedar marcado de por vida. Respondió Shikamaru. Ante esto, Kiba se estremeció involuntariamente con solo pensarlo. Nunca había conocido a Ibiki o Anko fuera del examen Chunin, pero esperaba no tener que conocerlos fuera de eso. Parecían ser el tipo de personas con intereses extraños. Y lo había dicho suavemente, por supuesto. Teniendo en cuenta que ambos eran unos completos locos, era difícil determinar qué eran capaces de hacer si así lo deseaban. Cuando finalmente se dirigieron hacia el departamento de investigación y desarrollo, llamado cariñosamente I+D, Tenten parecía como si estuviera temblando en sus sandalias no por pura ansiedad, sino por pura emoción. Oye, Shikamaru. Creo que este sería un buen momento para apresurarnos y terminar con las cosas. La señorita apuñálate tonta va a explotar como un fuda. Kiba señaló a su superior mientras Shikamaru normalmente suspiraba y entraba.
Cuando Sakura vio el edificio afuera, era sencillo y se parecía a cualquier otro edificio del pueblo. Ni siquiera parecía que fuera el departamento de I+D. Pensó que podría tener que ver con cuántas de sus instalaciones militares debían mantenerse en secreto y ocultarse lo suficientemente perfectamente como para que nadie sospechara. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que disfrazarlo de un complejo de edificios comerciales en medio de un pueblo poblado? Pero cuando bajaron, las cosas se pusieron un poco más interesantes. Con eso quiso decir que realmente era interesante, pero con toda la basura esparcida y amontonada a izquierda y derecha, estaba segura de que a cualquier persona lo suficientemente estúpida como para no tener cuidado aquí le podrían cortar las piernas con alguna máquina o arma al azar. El lugar estaba lleno de pergaminos y no se usaban para almacenamiento. Cuando tomó uno de ellos, notó que eran datos estadísticos o registros de diarios. Todo parecía estar escrito como si un pollo estuviera rascando el papel, cálculos que ella sabía que eran demasiado complicados, fórmulas elaboradas y enseñadas en lugares superiores de aprendizaje, combinaciones químicas, experimentos con chakras, investigación de Fuinjutsu, diagramas esquemáticos, todo eso. Caray, la cantidad de basura que hay aquí es peor que la basura que tengo en mi habitación. Murmuró Kiba, saltó cuando accidentalmente pateó una espada corta y casi empaló a Shikamaru al hacerlo. Kiba no gritó como una niña pequeña, no. Por el amor de Dios, Kiba, aprende a observar tu entorno. Sakura reprendió cuando accidentalmente pisó algo que hizo un ruido crujiente. Los cuatro se detuvieron en un silencio ansioso. Nadie pareció moverse durante unos segundos mientras Sakura luchaba contra el pánico. Ataque. ¿Pisé algo importante? ¿Lo hice, no? Por favor dime que no me va a arrancar la pierna. Ella divagaba. Shikamaru dio un pequeño paso atrás al igual que Kiba y Tenten, quienes parecían no querer estar allí en este momento. Ustedes no están ayudando. Gritó Sakura y Tenten respondió. Oigan, mi vida está en juego aquí, mejor ustedes que yo. No. Ese era el jarrón favorito de mi hermana. Una voz gritó, Shikamaru miró hacia atrás y vio a un hombre luchando bajo un mar interminable de pergaminos y otra basura cuando apareció justo delante de Sakura y miró hacia el objeto destruido que fue aplastado bajo el golpe de Sakura. Tacón. El jarrón de porcelana de mi hermana, llevaba días buscándolo. Dijo el hombre mayor mientras se inclinaba en el suelo mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ella me va a matar. Murmuró, ganándose una gota de sudor de los 4 genin. Ryougamine-sensei. Gritó otra voz, esta vez una chica con anteojos gruesos salió de una puerta cuando notó que su superior parecía como si acabaran de matar a su perro. La chica tenía el cabello blanco que se extendía hasta la parte superior de la espalda y estaba tan desordenada como su lugar de trabajo actual, su piel era casi del mismo color que su cabello pero no mucho, tan pálida como el alabastro. Llevaba un abrigo largo blanco encima de un yukata negro estándar debajo. Si había algo que la describiera era como si no hubiera estado afuera por mucho tiempo. Su superior, identificado como Ryougamine-sensei, parecía ser de mediana edad. Tenía el cabello igual de desordenado si no más como si hubiera metido el dedo en un toma corriente, era tan alto como el padre de Ino y vestía el mismo uniforme que la niña. También parecía que no se había afeitado en días a juzgar por lo que el genin podía decir. Ah, Shio, justo cuando descubrí que el jarrón de mi hermana estaba aquí, de repente fue destruido. Ahora me va a matar después de que se entere de esto. Shikamaru se tomó este tiempo para terminar con cualquier otra forma de distracción aclarándose la garganta. Disculpe, somos el equipo que el comandante Jounin envió para limpiar el lugar. Shikamaru no mencionó que dicho comandante Jounin que solicitó que todos los departamentos tuvieran algo parecido a orden era su padre. Los 2 presuntos miembros del departamento de I+D se giraron hacia el dueño de la voz y miraron a Shikamaru con una mirada inquisitiva. Pero no pedimos nada, Ryougamine respondió con un tono confundido y posteriormente fue interrumpido por Tenten. No lo hiciste, el comandante Jounin simplemente dijo que no podíamos tener este lugar en desorden ahora que necesitamos más cosas para entrar en juego. Ella respondió. Perdón por tu jarrón, Ryougamine-san. Sakura se disculpó, en su mente, su otro yo divagaba. Esto no habría pasado si tu casa no fuera una pocilga, cha. El adulto del grupo suspiró y dejó caer la cabeza. Está bien, aunque ese jarrón cuesta más que mi casa en este momento, no hay nada que hacer al respecto. Simplemente no uses ninguno de los prototipos o armas que tengo por ahí. Aquí.
Shio inclinó la cabeza ante los invitados del departamento. Lamento haberles causado algunos problemas. Como pueden ver, apenas logramos mantener las cosas bajo control aquí con toda la investigación que el equipo de Ryugamine Sensei ha estado haciendo. Me enviaron aquí del departamento de descifrado para ayudar, ya que la mayoría de los empleados de Ryugamine Sensei han estado en el hospital estos últimos días. Kiba levantó una ceja ante esto y preguntó. Debido a la invasión, ¿verdad? Interrogación de cierre. Ryugamine parecía en parte avergonzado por esto cuando su actual asistente respondió. Sí, en parte. Aunque hubo algunos accidentes que involucraron muchas cosas aquí en el edificio. Ryugamine se rió nerviosamente ante eso. Supongo que no debería tener algunas de mis cosas tiradas por aquí. Interrogación de cierre. Los 4 genin miraron al hombre con bastante intensidad. 2 horas después. Kiba tuvo que admitir que Ryugamine era un tipo genial, de alguna manera extraña. Aunque estaba muy seguro de que Ryugamine era inteligente, estaba relajado. A menudo era un tonto en ocasiones cuando hacía su trabajo y con frecuencia dejaba sus notas y algunas cosas tiradas en su oficina, lo que hacía que todo fuera un desastre. Para él y para Shikamaru, él era lo que llamarían el típico tipo promedio con una mente brillante. Mientras ordenaba algunos de los pergaminos en un estante o en un contenedor con la ayuda de Shio, vio a Sakura mirando con curiosidad algunos de los equipos y aparatos que el buen profesor tenía en su oficina. Shio era tan amable como su superior temporal. Kiba notó que Shio tenía una personalidad alegre a pesar de su apariencia desaliñada. Ella era toda sonrisas mientras contaba historias de su carrera en el departamento de descifrado y cómo se sentía como en casa en su trabajo actual. Ella le dijo que era uno de los muchos genin reprobados en los exámenes que les entregaban los capitanes Jounin asignados y que ella era parte de su grupo. Sin embargo, la diferencia fue que Konoha ofreció algunos de los puestos genin fallidos en los distintos departamentos que los esperaban en caso de que fracasaran. Shio tomó el departamento de descifrado sin hacer preguntas y nunca miró hacia atrás desde entonces. Vaya, y pensé que estar en I+D implicaba diseccionar personas muertas o algo así. Kiba comentó sobre las historias de Shio sobre el departamento en el que se encontraban actualmente. Oh, no, eso es lo que hacemos, aunque esta división específica de I+D es más responsable de diseñar armas. El departamento de bioquímica se encarga de investigar venenos y antídotos, y la disección humana es más apropiada para la sección médica. Eso se maneja principalmente en el hospital junto con el departamento forense. Respondió Shio amablemente. Mientras Kiba y Shio charlaban ociosamente mientras ayudaban a limpiar el lugar, Tenten y Sakura estaban en su propio pequeño mundo mientras miraban alrededor del edificio, manipulando con cuidado los aparatos y equipos más delicados alrededor de la habitación. Eso involucraba muchas armas no probadas y Tenten estaba babeando al ver a un Nodachi envainado largo que yacía en el suelo con ojos desconcertados. Mientras tanto, Sakura estaba mirando un par de guanteletes de intrincado diseño que tenía 4 ruedas dentadas gigantes divididas por pares y colocadas en la parte del antebrazo de los guanteletes que estaba interconectada por cables. A lo largo de todo, Ryugamine les estaba indicando dónde colocar los objetos y les dio pequeñas bromas a las 2 kunoichi que los manejaban. Oye, Ryugamine-san, escuché que estabas investigando sobre la aplicación de sellos funcionales con metalurgia. ¿Es este uno de tus experimentos? Preguntó Tenten mientras le entregaba el Nodachi a Ryugamine. El jefe de la división de ingeniería se rascó la cabeza durante unos segundos, tratando de recordar el trabajo que había realizado con esta arma antes de responder. Creo que este es uno de mis prototipos anteriores. Este es KNT-01, cuyo nombre en código es Suijintou, Mercurial Blade. Permite que el chakra del usuario se convierta en chakra Suiton independientemente de la afinidad mediante una serie notable de conjuntos de sellado desde el mango hasta la empuñadura y luego realizando un jutsu Suiton limitado alrededor del usuario, diría que alrededor de 1,5 metros. Sakura se rascó la cabeza ante esto. Antes de su muerte, Momochi Zabuza podía realizar jutsus de Suiton mucho más grandes y de mayor alcance que eso. Parece una completa pérdida de chakra para ella. Eso no suena tan impresionante, comentó Sakura, pero Ryugamine no estuvo de acuerdo. A primera vista lo es, pero debido a los aspectos que se le han dado a Suijintou y la mecánica del jutsu Suiton utilizado en él, sorprendentemente es una herramienta muy efectiva. Sin embargo, el costo de crear este chico malo es bastante elevado. Así que por ahora, me quedaré con eso hasta que tenga fondos suficientes para crear uno nuevo desde cero. Porque es caro.
Preguntó Sakura. Ryugamine se ajustó las gafas y respondió. El Nodachi estaba hecho de diferentes metales conductores de chakra. Lo necesitaba para que el complejo conjunto de sellado no desestabilizara ni un solo mineral. Sin mencionar que tuve que contratar a un herrero profesional para crear la espada. Eso me llevó de 2 a 3 meses antes de poder crear el conjunto de sellado. Eso me llevó otros 2 meses. Una idea comenzó a formarse en la cabeza de Tenten. Dime, Ryugamine-sensei, si ofreciera mis servicios para crear más armas como estas, ¿eso reduciría el costo? Puedo ayudarte con la metalurgia. Tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de armas y crear toneladas de espadas. Sin mencionar que soy una kunoichi que viaja a todas partes, estoy seguro de que puedo aliviar tus problemas con estos. Ryugamine tenía una mirada pensativa en su rostro y se dijo a sí mismo. Bueno, eso reduciría los costos considerablemente y puedo intentar crear más. ¿Pero estás seguro? Quiero decir, cosas como esta no son realmente fáciles. Estoy perfectamente bien con eso siempre y cuando pueda poseer algo como Sui Jintou. Respondió Tenten. Pasaron unos segundos más mientras Ryugamine tarareaba pensativo. Finalmente, aceptó, lo que provocó que Tenten gritara de alegría. Sakura se quedó boquiabierta por ese fácil trato con el jefe de la división de ingeniería de este sabio edificio abandonado. Ya basta de eso, era hora de alimentar su propia curiosidad. Oye, Ryugamine-san, ¿qué es este par de guantes? Se ven realmente complicados y más mecánicos. Ah, eso, bueno, eso es un invento del equipo que quería involucrarse más en la ingeniería mecánica. Es un producto de un nuevo invento con código de serie KMB Alpha, con nombre en código Tetsuno Sogyo, pez gemelo de hierro, lo sé, un nombre terrible, pero se nos ocurrirá uno mejor tan pronto como encontremos otro. En lugar de que eso dependa únicamente del chakra, hemos decidido reducir la cantidad necesaria para producir suficientes kilogramos de fuerza para atravesar un edificio 4 veces mediante el uso de potenciadores de maquinaria. Si fuera cualquier otra persona, se habrían arrepentido de escuchar a Ryugamine parlotear interminablemente sobre matemáticas y ciencias, pero a Sakura, esto la fascinaba. Tal vez si pudiera conseguir un trato como lo hizo él con Tenten, aunque con un trato diferente, ella también podría tener la oportunidad de probar estos juguetes para jugar. De todos modos, nunca está de más que algo te ayude. El único problema es que no es lo suficientemente resistente como para soportar un impacto y mantenerlo intacto. Finalizó Ryugamine, con una mano en la barbilla mientras tarareaba una vez más y miraba el par de guanteletes. ¿Intentaron reforzarlo con chakra? Preguntó Sakura, mientras Tenten miraba con incredulidad a Sakura, quien acababa de lograr seguir el ritmo de la jerga particularmente larga e innecesaria de Ryugamine. En ese momento, los hombros del profesor habían caído antes de continuar. Lamentablemente, lo único que puede evitar que esto se desmorone después del impacto es un Toton Jutsu para mejorar el cuerpo o algo por el estilo. Podría comunicarme con una de las divisiones, pero sería un proyecto de investigación conjunto largo y difícil a menos que pudiéramos conseguir un jutsu que sea suficiente para hacerlo duradero. Sakura suspiró ante esa notable desventaja. El arma sonaba muy interesante y práctica también. Quizás Kakashi-sensei tendría una idea de cómo hacer que esto funcione. Otro artículo llamó su atención, esta vez se trataba de una mochila marrón con 3 correas, 2 verticales para los hombros y una horizontal solo para la cintura. Sin embargo, lo que hizo que la bolsa fuera única fueron las 2 protuberancias en forma de cuernos a cada lado de la bolsa antes mencionada y una letra kanji gigante para espada colocada en el interior de la bolsa. Sakura lo agarró y le preguntó al profesor que estaba ocupado limpiando su escritorio desordenado. ¿Qué pasa con este? Ryugamine tenía una ceja levantada mientras miraba más de cerca con su mano derecha sosteniendo su barbilla. Tarareó una vez más antes de responder. Bueno, esa es una de mis últimas creaciones. Es un paquete de energía de almacenamiento. Extrae chakra del usuario en cantidades muy minúsculas y las almacena en la mochila hasta que está llena. Luego, el chakra se usa como energía de repuesto para el propietario o como arma adicional con esos sables de chakra. Como para demostrarlo, Ryugamine agarró uno de los cuernos a la izquierda de la bolsa y sacó una pequeña base de hoja del tamaño de un cuchillo de combate grande con una capa de chakra que brillaba en azul y se extendía por más de 1,5 metros. Sakura y Tenten miraron con asombro el equipo que tenían delante hasta que Ryugamine volvió a colocar la espada en la mochila. Por supuesto, la salida necesaria para esto es tan precisa como poner un hilo en el agujero de una aguja.
No mucho, pero ciertamente no tan poco. Hasta ahora, muy pocos han logrado obtener suficiente control en su uso. Intenté volver a modificar los sellos, pero cuando lo hago, los sables no funcionan. Tenten gimió ante esto mientras le murmuraba a Sakura. Estoy a favor de los sellos y la forja, pero esto está fuera de mi campo. Entonces, ¿cómo diablos estás al día con sus explicaciones sobre las especificaciones de las armas? Sakura simplemente dio una sonrisa defectuosa y respondió. Si no te has dado cuenta, soy una especie de ratón de biblioteca. Tenten simplemente se encogió de hombros y se alejó, con su Ijintou en la mano. Naruto, 5 días después. El rocío de la madrugada se encontró con un fuerte bostezo proveniente de Naruto, quien tenía una bandeja en sus manos mientras la cafetería del hotel en el que se hospedaban le daba comida para el desayuno. Habían sido 5 días desconcertantes desde que comenzó a entrenar con la segunda etapa para su nuevo jutsu. Hasta el momento no había tenido suerte. Cada vez que intentaba introducir chakra en la pelota de goma, esta simplemente se sacudía y explotaba en un solo agujero. Tenía un límite para bombear el chakra dentro de la pelota. Era como si hubiera estado empujando chakra, pero no sería lo suficientemente fuerte como para hacer estallar la pelota en su mano. Gimiendo de frustración, volvió su atención a su desayuno, que consistía en ají, jurel, asado, arroz blanco, varios tsukemono, platos japoneses encurtidos, como un meboshi, ciruelas ume, itacuán, rábano daikon encurtido, un no, huevo partido, sopa de miso y natto, soja fermentada. Mirando solo a Nato, el párpado izquierdo de Naruto ya estaba temblando. Al frente, vio a su supuesto maestro bebiendo el plato de sopa de miso directamente del tazón para aliviar parte del dolor de cabeza que estaba experimentando debido a la bebida que había bebido la noche anterior. Luego, Jiraiya tomó una fruta de umeboshi de su plato con sus palillos y con mucho gusto bebió el plato indescriptiblemente ácido para aliviarlo de su resaca. La maldita sopa me haría explotar los riñones. ¿Cuánto miso le pusieron a esa cosa para que estuviera tan concentrada? Eso es más salado que el pescado seco. Naruto respondió con voz inexpresiva. Es porque lo bajaste por la escotilla más rápido de lo que podías respirar. Jiraiya no estaba de humor para ningún tipo de broma en este momento mientras recogía la caja sellada de Nato. Cuando lo abrió, Naruto tuvo que taparse la nariz solo por el hedor. Oh Dios, apestan como calcetines de gimnasia sudorosos que se dejaron durante más de una semana. ¿Cómo puedes comer eso? Como haría cualquier persona normal que no desayunara, almorzar y cenar ramen, métemelo en la boca. Además, no es que también disfrute el olor, necesito quitarme el sabor salado del miso de la boca. Maldita cosa es tan fuerte que es como si se aseguraran de que fuera solo para mí. Respondió Jiraiya mientras bebía un poco de natto mezclándolo con arroz y un huevo crudo. De repente, a Naruto se le ocurrió un pensamiento. Cuando Jiraiya bebió el miso, era tan fuerte como había dicho. Como si el personal hubiera cometido un pequeño error al agregar demasiado miso a la sopa. La inspiración lo había golpeado mientras sonreía. Pensó que había estado haciendo las cosas mal y estaba bien. Naruto terminó alegremente su desayuno y salió de la cafetería mientras se preparaba para entrenar. Esta vez haría las cosas bien. Cuando llegó a su campo de entrenamiento habitual, Naruto tomó una pelota de goma en su mano una vez más y la miró durante unos segundos. Antes de cerrar los ojos y comenzar a moldear y amasar su chakra desde dentro. No importa cuánto chakra ponga, si no está concentrado, si no se acumula en un solo punto, entonces la fuerza del jutsu sería inútil. Imaginó un espacio en blanco y completamente desprovisto de cualquier cosa, sin distracciones, sin voces, nada, solo un manto blanco desprovisto de cualquier cosa hasta donde podía ver. Su mente se aclaró de cualquier pensamiento en este punto mientras se acercaba a un estado zen. Nada apareció en su mente durante unos segundos y solo imaginó un punto en la palma de su mano derecha. Una vez establecido ese punto, Naruto comenzó a verter chakra en ese único punto lentamente al principio y luego comenzó a agregarle chakra cada vez más rápido. Finalmente, comenzó a verter más y más chakra, cada vez más rápido hasta el punto de que necesitaba que su mano izquierda vertiera continuamente chakra dentro de la bola y agitara su chakra dentro de ella. La pelota comenzó a temblar y retumbó, pero Naruto no se detuvo, siguió vertiendo y vertiendo, y vertiendo tanto que la pelota desestabilizó su forma y el suelo bajo sus pies se abrió en cráteres unos pocos centímetros cuando cedió solo por el mero movimiento. Intensidad y densidad del chakra que Naruto siguió empujando y empujando hacia adentro hasta que la pelota no pudo soportar más la presión. Auge.
Y Naruto fue arrojado hacia atrás de su posición con tanta fuerza que se alejó del sitio como una bala durante al menos varios metros antes de patinar en el suelo hacia atrás y Jiraiya detuvo al niño. Increíble, pensar que este chico logró realizar el entrenamiento sin parar y hasta que sus manos se quemaron por empujar tanto chakra dentro de la pelota, este mocoso realmente es persistente. Ya terminé con el paso 2, Ero Sennin. Dijo con una sonrisa de dolor mientras Jiraiya le daba una media sonrisa. Una actuación maravillosa y espléndida, mocoso, no podría haberlo hecho mejor si lo digo yo mismo. ¿Y eso que hiciste con tu mano izquierda? Eso es bastante único. Naruto intentó levantarse pero no pudo hacerlo cuando se puso de pie. Cayó de nuevo y maldijo su situación actual. Sin nada más que hacer, Naruto se dio vuelta y contempló los cielos azulados que había visto desde la semana pasada. Podía escuchar el viento acariciando suavemente su cuerpo y su rostro haciendo que su cabello desordenado se balanceara por el movimiento. Jiraiya se sentó a su lado bajo la sombra de un árbol mientras sonreía. Me sorprende que no estés haciendo el entrenamiento de clonación que he diseñado para ti. ¿Por qué? Naruto siguió mirando al cielo antes de responder. Sabía que sería lo mejor, pero quiero intentar comprender tus etapas antes de continuar con el entrenamiento de Kage Bunshin. Eso es porque este tipo de entrenamiento realmente no me ayuda mucho. Si quiero resolver las cosas, podría cometer los errores una y otra vez, pero no dejaría de hacerlo bien después de intentar lo mismo una y otra vez. Jiraiya se rió de eso, es cierto, el Rasengan no era algo que tuviera que surgir haciendo muestras al azar ya que cada etapa requería un truco por descubrir para poder progresar. Multiplicar la experiencia no serviría de nada si no pudiera encontrar el truco de lo que hace que el Rasengan funcione. Naruto necesitaba pulir más su jutsu, Jiraiya lo sabía, pero haber convertido el Rasengan en una ciencia, eso fue algo increíble de hacer. Jiraiya levantó la vista desde debajo de la sombra de un árbol y se dijo a sí mismo. Supongo que hice lo correcto aunque me llevó una década regresar. El hecho de que pudiera mantener segura la aldea en la que él vivía a mi manera, el hecho de que debería haber estado allí para él y el hecho de que he estado viviendo a la altura de mis errores, Minato tu chico va a ser mejor que tú. Ero Sennin, ¿ya has tenido suerte con tu compañero de equipo? El chico preguntó de repente. Jiraiya levantó una ceja ante esto y miró a su estudiante que todavía estaba mirando al cielo. ¿Por qué? Bueno, tengo una amiga que podría necesitar su ayuda. En realidad no es un compañero de equipo, pero es un amigo de todos modos. Se lesionó durante los exámenes Chunin y nos dijeron que su carrera como shinobi podría terminar si no se podía curar. Jiraiya asintió con la cabeza ante eso. Si recordaba correctamente, un niño un año mayor que Naruto había sufrido lo que se consideraba un daño irreparable en su brazo y pierna, terminando efectivamente con su carrera como shinobi de la aldea. No puedo decir que esté de acuerdo contigo en eso, últimamente se ha vuelto aprensiva con sus deberes, tendríamos que encontrar una manera de hacer que lo ayude sin que ella lo sepa. Respondió Jiraiya. Tsunade estaba tan malhumorada como un anciano y tenía el temperamento de un animal rabioso. Además de tener una horrible compulsión por el juego, acercarse a ella con Naruto no parecía una buena idea. Bah, no lo sabrías a menos que lo intentes. Naruto lo despidió mientras se levantaba. Se estremeció cuando usó sus manos como apoyo para levantarse. Esas quemaduras de chakra definitivamente duelen. Tómate un respiro por el resto del día, mocoso. Tus manos las necesitan. Puedo poneros al día sobre la tercera etapa mañana por la mañana. Konoha. El comandante de las fuerzas Jounin, Nara Shikaku, estaba de pie en medio de la larga mesa, junto con el resto de los Jounin de élite de Konoha. De pie junto a él estaban Shirano y Genma y Yamashiro Aoba y extendiéndose hasta los rincones más alejados de este lado de la mesa estaban los diferentes jefes de clan que mantenían el orden en sus familias en Konoha. A su frente estaban los 4 líderes Jounin de los equipos más prolíficos de los actuales advenedizos, así como el resto de los Jounin detrás de ellos. Shikaku notó que 3 de ellos tenían vendas en alguna parte de sus cuerpos y gasas en un lado de sus caras. Como sabrán, el pueblo se encuentra actualmente cerrado debido a lo que sucedió hace 5 días. Un grupo misterioso que se hace llamar Akatsuki logró infiltrarse en una aldea que estaba bajo mi mando directo. El único autor que ha hecho tal cosa es el carnicero del clan Uchiha Itachi. Sus objetivos nunca fueron declarados, pero Ataque Kakashi amablemente me informó cuáles son. Se supone que el equipo de Itachi y otro shinobi conocido como Oshigaki Kisame es lo que más temía, están detrás de Naruto.
Todos, incluyendo la mayoría de los jefes de clan, fruncieron el ceño ante esto. Afortunadamente, Jiraiya Sama tuvo la previsión de llevarse a Naruto con él 2 días antes, por lo que tiene una ventaja de 2 días contra estos dos. Es probable que no lo encuentren si pasa algo. Entonces, tal como estamos ahora, vamos a formular un plan para contrarrestar esta nueva amenaza y presentarlo ante nuestro nuevo Hokage cuando asuma el cargo. Kakashi, Gai, Asuma y Kurenai, si pudieran pasar al frente. Los 4 dieron un paso adelante y Shikaku asintió. Lo que tengo en mente es un plan a corto o largo plazo. Tus equipos Genin tendrán que entrenarse más duro. Los jefes de clan pueden darte ese pequeño extra, pero depende de ti. 4 En su desarrollo habrá momentos en que se producirán fusiones y mezclas de equipos, pero confío en ustedes 4 para nutrir a sus equipos Genin y prepararlos para la batalla en 2 años. Los 4 asintieron. Shikaku se volvió hacia la multitud de los mejores de Konoha. Esta charla iba a ser muy larga. ¿Continuará? Ahora el capítulo finalmente está terminado. Como puedes ver, Sakura y Tenten obtendrán nuevo equipo. Por supuesto, quería un enfoque más táctico cuando se trataba de Sakura, así que le daré el paquete de energía y, en cuanto a Tenten, la convertiré en la arquera de Narutoverse. El arsenal de Tenten seguirá girando en torno a armas, pero esta vez haré que tenga armas desarrolladas con propiedades especiales como la que leíste antes sobre Sui Jintou. Sasuke tiene primero el contrato de invocación de halcón. Por supuesto, probablemente obtendrá ese otro contrato de invocación mucho más tarde, pero solo después de tener su momento para desarrollarse y brillar, que es, el capítulo después del siguiente. Probablemente, no me gusta la idea de hacer capítulos y prolongar innecesariamente una historia más de lo necesario. Siempre quiero transmitir el mensaje lo antes posible sin sacrificar el contenido. Durante mi ausencia no anunciada, me enviaron a una provincia remota sin internet, por lo que no pude cumplir de inmediato. Lo siento mucho, nunca esperé que me sacarían de mi deber y me colocarían inmediatamente en otro departamento. Supongo que uno de los otros grupos debe haber renunciado. Va, ¿qué puedes hacer? Sin embargo, lo positivo es que conocí a uno de mis mentores por escrito cuando estaba en la universidad. Tuvimos una charla un día después de mi rotación en el centro de salud local y él continúa molestándome diciendo que si iba a escribir un libro o al menos ser coautor de uno, al menos tuviera en cuenta que no solo lo estás haciendo para entretenimiento, tiene que tener un cierto nivel de propósito. Fue un buen cambio de ritmo para mí. Fue un gran placer ver a mi mentor una vez más y tener la oportunidad de hablar con él. Probablemente sea el tipo más patriótico que he conocido y quiere ser pionero en algo. Bueno, buena suerte para él, espero que encuentre algo que valga la pena. Y finalmente, alguien me preguntó que voy a golpear al Sandaime. Tenga la seguridad de que no haré eso. Los Fix Bash no son algo que me gustaría hacer. No se me pasa por la cabeza. Me gustaría dar más detalles pero, como siempre, tengo poco tiempo. Leer y revisar personas. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.